iglesia, paz de Cristo. Me da gusto dirigirme a ustedes nuevamente por este canal, por este medio que hemos establecido para estar compartiendo la palabra de Dios. Y durante los mensajes de entre semana de este tiempo hemos estado reflexionando, hemos estado hablando acerca de historias, de testimonios bíblicos, y hemos denominado esta serie Historias de Fe. Y yo le invito a que se permita recibir el consejo de la palabra a través de estas historias de cada uno de los personajes que hemos estado invitando a que nos ayuden a tener una vida mejor según la Escritura. No se desconecte, siga escuchando Historias de Fe. En esta ocasión habremos de meditar en el testimonio de un juez de Israel, de un hombre que dejó un ejemplo, un legado hasta nuestros días, según el testimonio que encontramos en la palabra, o su historia, que es la más relevante, la historia de Gedeón. Y yo le invito a que por un momento oremos a Dios y le digamos que Él nos ayude a recibir esta semilla de bendición para nuestra vida a través de la predicación de la palabra. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir un mensaje de bendición a tu iglesia, a mis hermanos, hermanas, jóvenes, aquellos que nos acompañan en las células o que están apenas escuchando la palabra de Dios. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. El título de esta reflexión es Así trabaja Dios. Yo le invito para que durante este tiempo pueda hacer de esta expresión un eslogan, una manera de pensar, porque Dios trabaja de formas diferentes. Y Gedeón estaba en una situación difícil. El pueblo de Israel se había alejado de Dios. El pueblo había buscado otros dioses, otras costumbres, se había distanciado del fundamento de la fe que habían recibido desde sus antepasados, y de pronto se vieron en situaciones complicadas, sufrían a causa de otros pueblos que tenían más poder, tenían más armas, tenían mayor capacidad para conquistar diferentes territorios. Israel estaba amenazado precisamente por una guerra, por una situación en la cual estaban en desventaja. Luego el pueblo de Israel trató de reconocer y recordar sus raíces y buscan a Dios, claman a Dios, y es cuando el Señor usa a Gedeón para que a través de esta historia podamos usted y yo recibir una semilla de bendición, de esperanza para nuestra vida. Y es importante que sepamos que cuando estamos en dificultades, cuando atravesamos problemas, cuando hay una crisis en la familia, tenemos la oportunidad de clamar a Dios, y seguramente Dios nos habrá de escuchar, y si nosotros atendemos a lo que Él tiene para nosotros, yo le puedo asegurar que la victoria es segura en Cristo Jesús. Y yo le invito a que en esta ocasión tomemos el ejemplo de Gedeón para actuar nosotros también en nuestra circunstancia y en nuestra vida. Y según la historia que podemos encontrar en la Escritura, en primer lugar, Gedeón debió aprender a escuchar la voz de Dios. Es decir, el Señor quiere ayudarnos, el Señor quiere enseñarnos a salir adelante, pero es necesario que escuchemos la voz de Dios. Es necesario en ocasiones apagar los aparatos electrónicos, apagar las voces que se escuchan a nuestro alrededor y darle tiempo a la voz de Dios para que nos hable. ¿Cómo podemos darle tiempo a la voz de Dios? Meditando en la palabra, leyendo la Escritura, precisamente viendo en este tiempo las reflexiones de la palabra de Dios, buscando al Señor, como dice la Escritura, mientras pueda ser hallado. El Señor nos habla con dulzura, el Señor nos habla con claridad cuando nuestro corazón se dispone a escucharle. Y dice la Escritura que Gedeón, en medio de estas situaciones, tenía una amenaza de guerra de un ejército de 130,000 hombres, y Gedeón juntó a los que pudo del pueblo de Israel y juntó un ejército de 32,000 hombres. A ellos los llamó para que pelearan, y entonces cuando ellos estaban tratando de prepararse, vino la voz de Dios al corazón de Gedeón, a la mente, al pensamiento, y le dijo: tienes muchos hombres.
¿Se ha dado cuenta que en ocasiones nosotros estamos en medio de una circunstancia difícil y buscamos soluciones, respuestas a nuestra manera, a nuestra lógica, y nos preparamos y hacemos y demás, pero en ocasiones lo estamos haciendo con nuestras fuerzas, a nuestra manera? El Señor quiere que aprendamos a escuchar su voz. El Señor quiere acompañarnos, ir con nosotros en medio de esta circunstancia. No es necesario que nosotros le digamos a Dios cómo hacer las cosas. Antes bien, tenemos que ir ante Él y escuchar según sus propósitos qué es lo que debemos hacer. Usted y yo podemos decir en esta ocasión: Señor, háblame, quiero escuchar tu voz, quiero entender tu propósito, quiero comprender qué es lo que debo hacer en este tiempo. Si usted cree esto, puede decir amén. Mire, además de que Gedeón tuvo que escuchar la voz de Dios, no era lógico cuando el Señor le dice: tienes muchos hombres. Y entonces le da una siguiente instrucción y le dice: mira, llévalos todos a beber del agua que pasa por este lugar, y según veas, algunos van a beber agachándose hasta la caudal, hasta la corriente del agua, otros van a traer el agua con su mano, y te vas a quedar solamente con algunos de ellos. De 32,000 hombres, Gedeón se quedó con solo 10,000. No tiene lógica lo que estaba sucediendo. Estoy convencido de que Gedeón probablemente tenía dudas, tenía algunas preguntas que hacerle a Dios, pero aquí es cuando surge el segundo principio para nosotros a través de esta historia. Debemos seguir las instrucciones de Dios. Lo que Dios hace, hermano, no obedece a la lógica humana, a la lógica racional, sino que obedece a los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Y entonces, cuando Gedeón tenía ya 10,000 hombres, el Señor aún así le vuelve a decir: todavía sigues teniendo muchos hombres. Gedeón estaba ocupado de la estrategia, estaba ocupado de lo que sus ojos podían ver. Y entonces le dice: Señor, ¿de qué se trata esto? Y entonces el Señor le revela algo muy especial y le dice: Gedeón, si yo dejo que pelees con tantos hombres, al final de esto, aunque ustedes tengan la victoria, el pueblo dirá que ganaron por sus propias fuerzas, que lo hicieron por su estrategia o por todos los hombres que tenían. Necesito que el pueblo vuelva a entender que solamente con Jehová de los ejércitos se tiene la victoria. Y esa palabra es para nosotros. Algunos de nosotros en ocasiones quisiéramos hacer las cosas de tal o cual manera, quisiéramos buscar soluciones, pero hay tiempos en los cuales debemos dejar que el Señor obre, aun cuando no entendemos las cosas, aun cuando nosotros no logramos mirar humanamente lo que está sucediendo. Dice una hermosa alabanza: aunque mis ojos no te puedan ver, yo sé que tú estás aquí. Esa es la confianza que tenemos conforme a nuestra fe. ¿Y cómo podemos entonces seguir las instrucciones de Dios? Querido hermano, querido amigo, quizá usted dice: yo nunca he escuchado la voz de Dios, o a mí el Señor no me ha hablado a través de una voz audible. Bueno, pero tenemos la Escritura, tenemos el ejemplo de hombres y mujeres, tenemos los evangelios, tenemos las enseñanzas, las parábolas de Jesús que nos enseñan a tomar las decisiones correctas. Qué hacer en la enfermedad, qué hacer en la deuda, qué hacer en la necesidad, qué hacer en la desintegración familiar, qué hacer en los momentos cuando no hay empleo, qué debemos hacer. Eso ya está contenido en la Biblia. Es necesario ir a ese instructivo de vida y tomar los consejos de la palabra y seguir las instrucciones de la palabra, como lo hizo Gedeón. No muy convencido, pero entonces se despojó de esos 9,700 hombres y se quedó solamente con 300. Y entonces, ya que estaban con ese grupo tan reducido, Gedeón no tuvo otra alternativa. Y este es el tercer principio que resalta de esta historia: debemos confiar en la victoria divina. Gedeón entonces recibió la instrucción final de parte de Dios y le dijo: a estos 300 tú les vas a dar instrumentos de adoración, de alabanza, para que hagan ruido,
Mire, le dio una estrategia militar que no se esperaba el ejército enemigo. Le dijo, durante la noche van a rodear al ejército enemigo y van a tocar estos sonidos y entonces yo les daré la victoria. Y precisamente así, las guerras se pelean de día. Las guerras tienen sus estrategias, tienen sus métodos, pero el Señor estaba actuando de una manera diferente. Y entonces el Señor le dio la victoria al pueblo de Israel. Dice la Escritura que cuando los hombres tocaron aquellos instrumentos, cuando hicieron sonar aquellas armas que tenían, entonces el ejército enemigo se confundió y salió huyendo, salió corriendo. Debemos convencernos que aunque nosotros tuviéramos una manera de hacer las cosas, el Señor siempre va a tener una mejor alternativa. Querido hermano, como aplicación de esta reflexión, yo quiero decirle que el Señor obra en la vida, en el corazón de las personas que le entregan el control a Dios de su vida. No antes. El Señor no se va a interponer. El Señor no va a pelear y a forzarlo. El Señor nos da la oportunidad de entregarle nuestra vida, nuestras circunstancias, y decirle, Señor, enséñame tú, ayúdame a tomar las decisiones correctas, enséñame qué pasos debo seguir. El Señor no actúa antes, sino que actúa cuando nosotros le damos el control de nuestra vida. Y algo que es bien cierto, el Señor siempre nos habrá de bendecir con su victoria. Es necesario escuchar la voz de Dios, es necesario seguir las instrucciones de Dios y es necesario tener fe en la victoria que viene de parte del Señor. Sigamos adelante confiando en que el Señor está con nosotros, aunque las circunstancias no sean lógicas. El Señor quiere trabajar con nosotros. Dios le bendiga, hermano.